Aquiles Guevara Aragot lo saluda en mi estoicismo de hoy, día 187. Pero, ¿qué dice Sócrates? Así como una persona disfruta al mejorar su hacienda, otro su caballo, así yo disfruto atendiendo mi propio progreso día a día. Epicteto. Aquí Epicteto cita al filósofo Sócrates. Sócrates fue considerado en su época como el más sabio de todos los hombres. Para el estudio de la filosofía, a los filósofos que le precedieron se les llama filósofos presocráticos, cuyo pensamiento es anterior al de Sócrates, y socráticos, los filósofos que siguieron su influencia filosófica. De allí la importancia de este gran filósofo en el mundo de la filosofía griega de su época. Sócrates recorría las calles de Atenas, estableciendo coloquios, diálogos con las personas que encontraba, sin tratar de aleccionar a ninguno, ni imponer su superioridad a los otros, que sí la tenía, porque sabía respetar todos los derechos de la libertad. En estas conversaciones, en estos diálogos, surge el modo de filosofar empleado por Sócrates, conocido como método socrático, método dialéctico. El contenido principal de estos diálogos consistía en reconocer lo bueno como lo absoluto y en relación con los actos de los hombres. Puede afirmarse que la filosofía de Sócrates tenía una orientación totalmente práctica. Igualmente, el método socrático tiene como aspecto fundamental el inducir a las personas a meditar sobre sus deberes en relación con lo que fuese, pero eso era también muy importante. Partiendo de un motivo surgido en el diálogo, aparentemente casual o propuesto por Sócrates, en estas discusiones se llega a una situación generalmente en el que Sócrates enseña a aquellos con quienes dialoga a darse cuenta de que no saben nada. Más aún, el mismo Sócrates dice que él no sabe nada. Y es muy conocida la frase de Sócrates: yo solo sé que nada sé. Y que no se puede enseñar nada. Esa es una concepción socrática, que no se puede enseñar nada, sino que uno puede aprender. El único camino por el que se puede llegar a un acuerdo es ponerse a explicar lo que se da por supuesto, como ya conocido. En la cita que nos trae el pensamiento de Sócrates, por supuesto que el filósofo se ocupa fundamentalmente
del progreso de su persona, sino que también dedica su vida al progreso de las otras personas, y de allí su recorrido por las calles de Atenas, mediante sus enseñanzas utilizando el método socrático, el método dialéctico. Esa era su misión en la vida, según lo revelara más de una vez, en el sentido de que él tenía a alguien en su interior que le decía lo que tenía que hacer, y así lo hacía. De manera que mientras el filósofo se concentra en su progreso, aquellas personas cuyo mundo no es precisamente el mundo de la filosofía, tienen sus intereses materiales. Así el hacendado, su hacienda; el comerciante, su comercio; y así el dueño de caballos, sus caballos, en el mantenimiento de ellos y en el progreso de estos. Eso es lo que plantea desde el punto de vista material el filósofo Sócrates. Son dos mundos, y sobre esto hemos hablado varias veces. Nosotros nos ocupamos de nuestra hacienda y tratamos que esa hacienda progrese, porque pensamos que si nos mantenemos como empresarios, el mundo de los negocios, el mundo de las empresas, el empresario, los profesionales, nos mantenemos en nuestra profesión, los trabajadores, nos mantenemos como buenos trabajadores, como trabajadores calificados, dentro de una poderosa clase media, la clase que está dentro de la clase alta, la clase trabajadora. Nuestro país progresa. Nuestro país progresa porque los distintos pilares de la economía funcionan. Funciona la empresa, funciona la producción, funciona el trabajo, funcionan las iniciativas. Unos empresarios que generan riqueza y empleo. Una clase media poderosa, con profesionales calificados al servicio del país. Y una clase trabajadora protegida por un poderoso sindicato fuerte, independiente de toda penetración política, defensora únicamente de los intereses de los trabajadores, sin contaminación política de ningún tipo, ni del gobierno ni de la oposición, y de mantenerse y estos sindicatos sin influencia política, sin ocuparse de mantener los gobiernos de turnos. Entonces, un gobierno con sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, autónomos cada uno de ellos. El ejecutivo elegido en elecciones libres, y cada uno de ellos en forma independiente, ejerciendo sus sagrados deberes. Toda una democracia. Volvamos a Sócrates. Una fuente de principal importancia para el conocimiento del pensamiento de Sócrates son los primeros diálogos de Platón, llamados diálogos socráticos, entre ellos Critón, Timeo, Fedón
y la apología de Sócrates. Yo recomendaría, perdón, deme una parte, yo recomendaría especialmente, queridos hermanos, queridos amigos, la lectura de estos diálogos socráticos. Critón, Timeo, Fedón, Apología de Sócrates. Me parece que esta podría ser una de las maneras de empezar seriamente en la filosofía, leyendo estos diálogos socráticos escritos por Platón. Es la manera de vincularse a la filosofía de Sócrates y a la filosofía de Platón y echar a andar un buen camino por la filosofía. Los diálogos platónicos socráticos constituyen el procedimiento por medio del cual se forma en toda persona la conciencia de lo general en forma de conciencia de sí mismo, o el proceso del desarrollo de la razón. Esas son cosas muy importantes. El niño y el hombre adulto, sin cultura, viven en un mundo de representaciones concretas. El libro, la mesa, la casa, el alimento. Mientras que el adulto con una cultura se repliega sobre sí mismo como ser pensante mediante la reflexión. Ya la persona culta ya reflexiona, piensa sobre y tiende a lo general. Pasa de lo concreto a lo general y a la libertad en general. Esto es muy importante, este paso de lo concreto a lo general. Y puede entonces moverse en abstracciones y en el pensamiento. Y estas cosas, queridos amigos, queridos hermanos, nos puede ayudar leyendo los diálogos de socráticos de Platón. Concluimos esta sesión, queridos hermanos, queridos amigos, dándoles las gracias. He tenido un problema técnico, pero superado el problema técnico, me despido de ustedes y los invito para mañana en una nueva sesión de mi estoicismo de hoy. Muchísimas gracias.